Vamos a leer. Hoy vamos a hablar en Mateo capítulo 13. Vamos a leer primero de la parte del versículo 1 al versículo 9. Vamos a hablar sobre la parábola del sembrador. Dice la palabra acá en el versículo 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tenga oídos para oír, oiga. La parábola del sembrador es una parábola que ha sido mal interpretada y mal utilizada para, en muchas ocasiones, abusar de la iglesia en cuanto a pedir dinero, cosas que no tienen absolutamente nada que ver con este texto que el Señor nos está enseñando. Muchos predicadores utilizan estos textos para, sobre todo la parte donde dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 60, a 30, y bueno, y utilizan este texto para incitar a las personas y motivarles a que siembren, ofrenden, diciéndoles que si siembran y ofrendan van a recoger con estos porcentajes que la palabra nos está enseñando en el versículo 8, cosa que es totalmente errada, cosa que es totalmente fuera de contexto, cosa que utilizan para manipular las emociones de las personas, porque ¿quién no quiere? ¿Quién no quiere de pronto que si yo doy $1,000,000 de pesos, wow, y la palabra me dice que dio fruto al 100%, entonces $1,000,000 de pesos por 100 son 100 millones, o a 60 son 60 millones, o a 30 millones que el Señor me va a dar porque yo di un dinero. Entonces son cosas que malinterpretan las personas, pero a veces para jugar con las emociones de las personas y bueno, así sacar un lucro. Pero si nosotros analizamos este texto, y ahorita en la segunda parte vamos a mirarlo, vamos a encontrar que el Señor nos está hablando a ti y me está hablando a mí también de la parte de la gran comisión. Recordemos que en Mateo 28 el Señor nos está diciendo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándole esta palabra, el evangelio, enseñándole esta palabra que yo les dejo. Entonces el Señor te comisionó a ti y me comisionó a mí como esas personas que tenemos que llevar el evangelio a toda criatura. No necesitamos ser pastores, no necesitamos ser líderes, no necesitamos ser ministros, no necesitamos tener un llamado grande para poder compartir la palabra y hacer esa misión que el Señor nos encomendó, hacer esa parte que Dios colocó en el corazón de cada uno, porque hay un texto que dice que tenemos un ministerio en común, y es el de la reconciliación, el de reconciliar el mundo con Dios, de acercarnos a esas personas que no conocen de Dios para que puedan tener la oportunidad. En esta parábola encontramos 4 tipos de tierra, 4 tipos de corazones, 4 tipos de personas que coloquémoslo así, en un domingo, en una iglesia X, se reúnen a escuchar el mensaje de salvación. 4 personas que están allí un domingo sentadas y aparentemente están escuchando el mensaje que se está predicando, que se está enseñando. Pero estos 4 tipos de personas y estos 4 tipos de tierra tienen que ver con el corazón de cada uno de los que escuchan ese mensaje y cómo cada uno de ellos puede colocarlo en práctica, si aceptan o no aceptan el mensaje y si siguen o no siguen al Señor. Hay una cosa que tenemos que tener en claro, y según esto que también nos dice la palabra, nosotros anhelamos, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con Colombia, con el mundo, que todos sean salvos, que todos se acerquen al Señor
o que el Señor se acerque a ellos y ellos entiendan que Él es el único camino. Y nosotros anhelamos que todos sean salvos. Pero este texto y la palabra en sí nos dicen que no. Lamentablemente no todo el mundo va a ser salvo, no toda nuestra casa va a ser salvo, aun cuando la gente diga, hay una promesa que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sí, pero es una promesa que es condicionada a que cada persona crea. Si la persona no cree, por más que yo cree en mi casa y en mi casa esté mi esposa y tengamos hijos, mis hijos no crean, no serán salvos. Ese es a veces son los errores que se creen en las casas cuando pensamos que a pesar de que las personas llevan un estilo de vida contrario a la que la palabra nos enseña, porque yo creo mi familia será salva. No debemos dejar de orar, sí, eso sí, pero cada uno toma la decisión de aceptar y de seguir al Señor. Por eso vemos a veces ejemplos de casos de hijos de pastores. Mira, pero si era el hijo del superpastor o del superapóstol y se fue y está en el mundo, está tomando. Cada uno toma su decisión y cada uno, dice la palabra, le dará cuenta a Dios de sus actos. El hecho de que las personas nazcan en un lugar cristiano no implica que son salvos, sino implica que también seguirán los pasos de sus padres, de sus hermanos, de su familia, no. Anhelamos de corazón que nuestra familia sea salva y oramos, y tenemos que seguir orando por esos corazones duros, por esos corazones que Dios los trate, por ese que no cree en Dios, por ese que es religioso, por ese que es fanático, por ese que está en las drogas, que está en el alcohol, los amigos. No cesemos de orar, porque nosotros no sabemos lo que Dios puede hacer en el corazón de cada una de estas personas. El versículo 3 dice: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Ese sembrador eres tú y soy yo, que salimos a sembrar la palabra. Y mientras sembraba, parte cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Y parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y pronto brotó porque no tenía profundidad de tierra. Entonces vamos a ver la otra parte, la explicación de Jesús en esta parábola. Para que podamos comprender qué es lo que el Señor nos está hablando en este texto, qué es lo que el Señor nos está mostrando y lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, Mateo 13, versículo 18 al 23, versículo 18 dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces vemos la primera parte, el primer grupo de personas, los que fueron sembrados junto al camino. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Estamos predicándole a un grupo de personas. Tú eres el que está sembrando la palabra y tú tiras la palabra. Y esa palabra cayó en 4 tipos de tierra. Lo dice la palabra, lo dice el mismo Señor Jesucristo, pero hay una parte de esa semilla que nosotros tiramos que cayó junto al camino. Y dice el texto que esa palabra viene el enemigo y la arrebata del corazón, la quita del corazón. Y lastimosamente nosotros vemos a veces cuando personas que nosotros invitamos a la iglesia, o vemos amigos que llegan y de un momento a otro, ¡pum!, no están, se fueron. Escucharon la palabra, ese grupo de personas escuchó la palabra, pero el enemigo llegó porque no la entienden. Dice la palabra, no la entiende y el malo la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esos que fueron sembrados en el camino. Recuerde, cuando nosotros vamos a una finca, encontramos que el camino es algo que es duro. Por ahí pasan los carros, por ahí pasan los animales, por ahí pasan las personas transitando, y a medida de que van transitando día a día, ese terreno se va colocando duro, lleno de piedras, de cosas, a diferencia del terreno que está al lado. Ese terreno sí de pronto está con pasto, está con árboles, pero el camino, incluso ese camino muchas veces es piedra también. Hay otra parte de adelante, pero el camino se pone duro. Y esos son esos corazones que nos habla el Señor, esos corazones que son duros, esas personas que están allí renegando
pero que aún así van a una iglesia o escuchan la palabra porque quiero quitarme esa persona de encima, quiero quitármelo de encima y no quiero que me esté molestando tanto. Y por un compromiso van a la iglesia y escuchan, pero no vuelven. Escucharon la palabra, pero no vuelven. El apóstol Pablo dice, Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. A nosotros no nos compete dar el crecimiento de la palabra que nosotros o un predicador le da a un grupo de personas. A nosotros nos compete predicar el evangelio. Si ellos aceptan, Dios le dará el crecimiento y les ayudará. Nosotros no somos el Espíritu Santo para estar allí todos los días. A veces es probable que a la persona que le hablamos hoy nunca más la volvamos a ver, pero Dios trató con ese corazón y siguió adelante y fue a otra iglesia, no a la donde nosotros vamos, y se fue para otra ciudad, pero siguió con el Señor. Y ese crecimiento lo da el Señor, no lo damos nosotros. A veces cometemos el error de estar ahí, oye, vamos, oye esto, oye, y lo que hace también a veces es cansar. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Lo que le decía ahorita, orar. Ora para que Dios obre en el corazón de las personas y les permita permanecer firmes y les permita seguir adelante. Versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Segundo tipo de corazón, segundo tipo de tierra. 21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Este segundo grupo de personas que el Señor nos está hablando, que escuchan la palabra, reciben la palabra con gozo. Y lo vemos a esas personas que llegan eufóricas, que llegan contentas, que llegan alegres, y también a la semana no los vemos, al mes no los vemos. Comenzaron en la iglesia de pronto sirviendo, pero a los 3 meses ya se fueron. ¿Por qué? Porque a esas que fueron sembrados también en pedregales, las piedras no le permiten dar el crecimiento. ¿Y qué es? Los afanes, la persecución, las aflicciones. Cuando llegan las pruebas, para muchas personas es difícil mantenerse. Cuando nuestra fe, nuestra confianza no está colocada en el Señor, tambaleamos. Y lo digo por mí, porque aún nosotros, pienso, cuando estamos en dificultades de enfermedades, escasez, conflictos, a veces tratamos de tambalear y creemos que nosotros estamos cimentados en el Señor porque la palabra dice que Él es nuestra roca. Ahora, estas personas que están sembrados en pedregales, que su raíz no busca y no tiene profundidad, cuando viene la aflicción, huyen. Y también, ¿por qué huyen? Porque se nos ha enseñado un evangelio que todo es bonito, que todo es color de rosa, que todo lo que le pidas al Señor, el Señor te lo va a dar, que todo lo que tú declares, exclames, confieses, el Señor te lo va a dar. Y las personas también, cuando llegan esos problemas, esas dificultades, lo que hacen es apartarse. No es culpa del que predica, no es culpa de nosotros si le hablamos a alguien. No, son las disposiciones que Dios tiene para cada persona y la actitud del corazón de cada una de estas personas. Recuerden, no somos el Espíritu Santo para estar allí en el corazón de la persona y coger el corazón y cambiárselo. No, es algo que es personal de cada oyente con el Señor. Y el Señor es el que trata allí. Pero este tipo de personas, el momento que viene la aflicción, el problema, tropiezan y se apartan. Y lastimosamente, hermano, lo vemos en nuestro alrededor, en nuestra vida cotidiana. Se fue fulanito, si era una persona que estaba en el liderazgo, se fue él. No, nunca dispuso su corazón. A veces las apariencias, o muchas veces las apariencias engañan y vemos las personas que son consagradas, entre comillas, pero no han entregado, no han dispuesto su vida al Señor, no han entregado su corazón tal y como es. Pueda que más adelante regresen, yo no lo sé, pero como les decía, no todo el mundo va a ser salvo, no todo el mundo, lamentablemente, el día que el Señor venga por su iglesia, o el día que el Señor venga en su segunda venida por su iglesia, muchos de los que nosotros pensamos que tendrían que estar con el Señor no estarán.
no estarán. Es lamentable, es lamentable eso. E incluso nuestra oración debe ser diaria. Señor, ayúdame a permanecer firme, ayúdame a seguir siempre fiel a ti, a colocar mi mirada en ti, a creer que tú eres Dios. Hay muchos predicadores y muchas postulados que dicen que la salvación no se pierde, otros que sí se pierde. Se pierda o no se pierda, a nosotros nos compete cuidarla, como dice el apóstol Pablo. Si la salvación no se pierde, no está de más que la cuidemos y guardemos la palabra del Señor. Y si se pierde como pensamos, ok, aún más cuidemos la salvación. Y eso depende de ti, de mí. Yo no le voy a dar cuenta a Dios por ninguno de los que están acá, y ustedes no le irán a dar cuenta ni por su familia, ni por las personas de la iglesia, ni por nadie. Cada uno le dará cuenta a Dios. Por eso, hermanos, también te insto a que cada día le pidamos a Dios. Mira, el apóstol dice, hasta que todos alcancemos la estatura del varón perfecto, hasta que todos vamos en un proceso día a día de mejorar. Cada día debemos ir cambiando, cada día debemos ir mejorando, cada día debemos ir entregando todas aquellas cosas que tenemos aún en nuestros corazones. Odio, orgullo, rencor. Que yo no tengo eso. Cada uno analiza su corazón. Odio, orgullo, rencor, avaricia, prepotencia, mentira, engaño. Hay de todo. Engañoso es el corazón y nadie lo conoce, solamente Dios. Y nuestra oración, más que pedirle a Dios plata, más que pedirle a Dios riqueza, más que pedirle a Dios la supercasa, el supercarro del año, es pedirle al Señor, Padre, dame un corazón como el tuyo, porque yo quiero ser como tú. El Evangelio de Mateo dice, por nada estéis afanosos, sino que sean presentadas todas vuestras peticiones delante de Dios en oración y súplica, y Dios proveerá todas las cosas. Nuestra oración debe ser siempre pidiéndole a Dios que nos ayude. Ayúdanos, Señor, a ser como tú. Ayúdanos a cambiar, ayúdanos a mejorar, ayúdanos a tener un corazón como el tuyo. Ayúdanos a que nuestra vida sea agradable a ti y que podamos agradar a otras personas llevando tu palabra, que podamos llevar ese mensaje a otras personas porque lo necesitan. El tercer tipo de corazón es el que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Este está como peor. Espinos. Allí cayó la palabra allí, pero los espinos la ahogaron. Y mire lo que dice acá, ¿qué la ahoga? El afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Muchos buscan a Dios, por lo que le decía ahorita, por un milagro, y en el momento de que sucede algo en su vida, chao. Y muchos están allí solamente pendientes, atentos a que Dios supla, a que Dios le haga el favorcito de ganarse el baloto, como piensan algunos, y chao. Pero mire, la palabra la escucharon también este tipo de personas, pero el afán de este siglo y el engaño ahogan la palabra y se hace infructuosa, no da fruto. Llegó allí entre espinas, no entró el sol, no entró el agua, no entró el viento tampoco, y esa palabra se hizo infructuosa, no encontró tampoco el lugar donde tenía que llegar. 3 tipos de corazones hemos visto: los del camino, los que caen en pedregales y estos que caen entre espinos. Y engañoso es el corazón, como te decía ahorita, y raíz de todos los males es el amor al dinero. En el último devocional que realizamos en diciembre, que tuve la oportunidad también de compartirles, hablaba del afán de las personas por tener dinero, e incluso dice en Timoteo que muchos se desviaron por haber colocado la mirada en el dinero y por estar afanados buscando dinero. Y acá el mismo Señor Jesucristo, el engaño de las riquezas. Las riquezas engañan, las riquezas, todo el mundo quiere tener dinero y no está mal, no está mal. Yo quisiera tener dinero, yo quisiera tener una casa propia bien bonita, bien grande, quisiera tener una mejor estabilidad, pero no todos
y esto no es confesión negativa, pero es la palabra lo que lo dice, no todos vamos a tener todas las cosas que nosotros pidamos, porque esto va conforme a la voluntad de Dios y conforme al propósito de Dios para el corazón y la vida de cada uno de los que estamos acá y de los que han escuchado y creemos su palabra. Nosotros tenemos que orar a Dios y decirle: Señor, ayúdame, suple mis necesidades, provéeme, dame un buen empleo, un buen negocio, contrato, pero que se haga tu voluntad. Recuerda que las respuestas de Dios son sí y no. Y cuando Dios calla, a veces no, y debemos entenderlo también, y no se dará. Y no pasará nada, y seguirás orando y seguirás clamando, pero no sucederá nada. Versículo 23, para orar. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Tú y yo, creo, hemos sido sembrados en buena tierra. Hemos escuchado la palabra y la hemos entendido. Y aunque día a día tratamos de mejorar y de escudriñarla y de aprender más de lo que el Señor tiene, de no quedarnos solamente con lo que escuchamos un domingo o con lo que escuchamos en este ratico, sino que escudriñamos. Dice: el que oye y entiende la palabra, y no solamente ahí, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Y este fruto no es el fruto que también a veces malinterpretan diciendo: por sus frutos lo conoceréis, porque tiene la superiglesia de 100 millones de personas. No, porque entonces el Papa tendría muchísimos frutos porque él llena allá la plaza todos los domingos y no. Por sus frutos. ¿Sus frutos qué es? El cambio que tú tienes que tener en tu vida. El cambio, fruto, el gozo, la alegría, la paz, la bondad, la mansedumbre, tus frutos, cambiar. Que si tú antes eras una persona prepotente, que peleabas, que tenías rencor en tu corazón, que no has perdonado a tu familia, eso hay que irlo cambiando, eso hay que irlo dejando a un lado, porque el Señor nos ayuda en nuestras debilidades y Él es el que nos fortalece. Por tu fruto cambiemos, que si el que tomaba ya no toma, porque eso es lo que ve las personas en nosotros. Ve, y ese es cristiano y está tomando, ve, pero ese es cristiano y mira las palabras que dice, y mira las vulgaridades, y mira las groserías, y mira todo aquello, lo que hace esto. Bueno, fruto no se trata de cantidad de personas que llenen a un auditorio. Fruto se llama de lo que tú tienes con Dios, de lo que yo tengo con Dios, porque es que aquí el Señor le está hablando es al corazón, buena tierra, al corazón de la persona. Tú y yo hemos sido establecidos en el Señor y nuestro corazón, como te digo, creo que ha sido buena tierra, y oramos a Dios para que nos ayude a permanecer allí, que la palabra que Él ha colocado en nuestro corazón dé ese fruto y que podamos seguir avanzando, que podamos seguir predicando, que podamos seguir extendiendo el reino, que así las personas nos rechacen y así las personas no logren entender en el momento el mensaje. Sigamos adelante perseverando y orando. El hecho de que la palabra que prediquemos no dé el fruto que nosotros deseamos no es responsabilidad nuestra, es responsabilidad de cada persona, y el crecimiento lo da solamente el Espíritu Santo. Nosotros no lo hacemos, ¿sí? Entonces, oremos para que Dios haga algo en el corazón de las personas cuando nosotros enseñemos. Y si es la voluntad de Dios, Dios le permita que ese corazón sea buena tierra, que ese corazón sea una tierra receptible, que ese corazón acepte la palabra y el mensaje de salvación, que es al final a lo cual tú y yo hemos sido llamados y estamos en esta tierra. Fuimos creados con un propósito, fuimos creados para extender el reino, para más nada. Algunos con dones, otros con talentos, con ministerios, algunos sin nada de eso, solamente hablando y predicando la palabra. Animémonos para seguir adelante, animémonos y no nos desanimemos cuando vemos que la persona a quien le prediquemos no va a la iglesia, está en el mundo, sigue tomando, sigue en esto, en sus afanes. Él le dará cuenta a Dios, o si Dios le permite en algún momento reconciliarse y buscar a Dios. A nosotros no nos compete decir: este es salvo, este no es salvo, este sí es salvo, este no. Todas estas cuestiones son de Dios. Dios es soberano y Él actúa como Él quiere. Nosotros no le podemos torcer el brazo a Dios
y forzarle, Señor, conviértelo, conviértelo. No, Dios nos dio libre albedrío, Dios nos dio la libertad, pero la ayuda de Él es lo que nos hace seguir adelante. Conclusión, tú y yo somos los sembradores y salimos a sembrar todos los días. Persistamos, sigamos sembrando, no importa en qué tierra caiga, en algún corazón que es buena tierra, caerá la palabra y allí dará fruto, y allí dará fruto. Y eso es lo que a nosotros nos debe dar satisfacción, que en su momento, así, o aún así si no lo vemos, alguien escuchó la palabra y cambió y buscó del Señor porque la escuchó, sin orgullo, sin nada, pero escuchó el mensaje de salvación.